El libro comienza presentando a Job como un hombre rico, virtuoso y respetado en la tierra de Uz. Tiene una gran familia, abundantes bienes y es considerado un ejemplo de justicia. Su vida ejemplar es reconocida incluso en los cielos, donde Dios lo menciona con admiración ante los ángeles. Sin embargo, en una conversación entre Dios y Satanás, el adversario plantea que Job es justo solo porque ha sido bendecido con prosperidad. Satanás sugiere que si Job fuera privado de sus bienes y de su salud, dejaría de ser fiel a Dios. Dios permite que Satanás someta a Job a pruebas extremas, pero con la condición de que no toque su vida. Job enfrenta un ataque devastador, primero pierde todas sus posesiones, luego a sus hijos, y finalmente es golpeado por una enfermedad dolorosa y humillante, llagas por todo el cuerpo. A pesar de la magnitud de su sufrimiento, Job inicialmente se mantiene firme en su fe y declara, el Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. A lo largo de su aflicción, su esposa le sugiere que maldiga a Dios y muera, pero Job rechaza este consejo, aunque comienza a sufrir emocionalmente y a cuestionar el propósito de su dolor. Se siente abandonado y busca respuestas. 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, llegan para consolarlo. Al principio, guardan silencio, impresionados por el sufrimiento de Job, pero luego empiezan a hablar, iniciando un largo diálogo filosófico y teológico. Cada uno, a su manera, argumenta que el sufrimiento de Job debe ser el resultado de algún pecado no confesado. Sostienen que Dios es justo, y por lo tanto, si Job está sufriendo, debe haber hecho algo para merecerlo. Job, sin embargo, insiste en su inocencia y niega haber pecado de manera que justifique tal sufrimiento. Este debate se prolonga por varios capítulos, con Job defendiendo su integridad y lamentando su situación. Sus amigos lo acusan cada vez más directamente, pero Job se niega a aceptar su culpabilidad, aunque tampoco puede entender por qué está sufriendo tanto. A medida que avanza el diálogo, Job se vuelve más desafiante, deseando poder confrontar a Dios directamente para presentar su caso. Finalmente, un cuarto personaje, Eliú, interviene. Eliú es más joven que los demás, y después de haber escuchado las discusiones, ofrece su perspectiva. Argumenta que Dios es más grande que el entendimiento humano y que, a veces, el sufrimiento no es castigo, sino un medio para disciplinar o instruir. Aunque Eliú aporta algunas ideas nuevas, Job sigue sin recibir una respuesta satisfactoria. Después de que Eliú termina su discurso, Dios finalmente responde a Job, pero no de la manera que Job esperaba. Desde un torbellino, Dios habla y desafía a Job con una serie de preguntas que resaltan la grandeza y el misterio de la creación. Dios le pregunta a Job si él tiene el conocimiento o la capacidad para gobernar el mundo o para entender los misterios del universo. La respuesta de Dios no es una explicación directa del sufrimiento de Job, sino una reafirmación de la trascendencia y sabiduría divina, que están más allá de la comprensión humana. La resolución. Confrontado por la majestad de Dios y su propia pequeñez, Job se arrepiente de sus palabras y reconoce que no puede comprender los caminos de Dios. Aunque Job nunca recibe una explicación clara del porqué de su sufrimiento, su fe es restaurada, y Dios lo bendice nuevamente. Job recupera el doble de lo que había perdido, más riquezas, una nueva familia y una vida larga y plena.